¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy vamos a conversar con Maritza Landaeta de Jiménez. Ella es coordinadora y fundadora de la Fundación Bengoa, miembro de su consejo directivo. Esta es una organización que lleva muchísimo tiempo haciendo un trabajo encomiable, que el país tiene que agradecerle, en torno a la composición calórica, la ingesta calórica del venezolano, y bueno, sus necesidades fundamentales en el terreno alimenticio. Ella nos lo va a explicar ahora al detalle, pero sobre todo, Maritza, bienvenida, gracias por atendernos. Gracias. A atender en la conversa de hoy la terrible coyuntura que vive este país, lastimosa, un país que no se lo merece, o sea, un país petrolero muriéndose de hambre. Esa paradoja no vista, pues yo no recuerdo un caso pues tan notorio, porque la historia de la alimentación en Venezuela pues tiene altos y bajos. Eso es lo que vamos a procurar ahora desglosar con Maritza. Bueno, yo quería preguntarte, Maritza, en primer término, ¿cómo está la situación en el momento? Muchísima gente ha dicho que es inédita, o sea, que la gente está pasando hambre en Venezuela de verdad, como nunca antes. ¿Es como nunca antes? Como nunca antes. Como nunca antes, que cuando Gómez, que cuando Crespo, que, o sea, claro, porque en Venezuela nunca ha habido una escasez de alimentos como la que tenemos actualmente. El problema no solamente es la escasez, es la imposibilidad del venezolano de tener disponibilidad de dinero para comprar los alimentos. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Y en ese sentido, ¿qué ha hecho el venezolano? Ante la imposibilidad de esto, ha reducido la cantidad de alimentos que está en su mesa. Y eso ha impactado significativamente su salud, su bienestar y su manera también de recrearse, porque recuérdate que la mesa y el alimento es más allá de la comida. Es un hecho social. Es un hecho social y es la gratificación que tú y el venezolano, que de por sí todos lo resolvemos alrededor de la mesa, teníamos... El producto de su esfuerzo. Exacto, el producto de su esfuerzo. Y eso realmente lo ha impactado mucho. ¿Cuándo se agravó especialmente el tema? El tema se viene agravando desde el año 2012. Veníamos con una caída lenta, pero realmente ha hecho crisis en los últimos 3 años. Y lamentablemente... Estamos hablando del tema de la escasez, ¿no? De la escasez. El De tema la del escasez hambre, y de la inflación. pero el hambre, sí, no, pero el hambre sí tiene como 2 o 3. El hambre tiene como 2 o 3. Y se ha venido agravando, porque en la medida que las personas no tienen cómo dentro de su ámbito lograr satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, estamos observando que están saliendo a la calle en búsqueda de alimentos que no consiguen habitualmente en su automercado, en su supermercado. Acuérdate, por ejemplo, que Venezuela vivía, las familias pobres compraban en la bodega. Y el fenómeno en la bodega es algo, para nosotros históricamente y desde el punto alimentario, muy, muy importante. Claro, porque además Venezuela tuvo una economía de mercado, aunque no lo sabía probablemente, toda su vida. Es decir, entonces había crisis, había inflación, pero había productos en los anaqueles. Es lo que uno no ve como estos dirigentes, Elías Agua, no ven. Es decir, no, o sea, hacen un esfuerzo por llevarle un producto subsidiado que consiguen una vez. Exactamente, y además un producto subsidiado que no es venezolano, de paso. Porque Venezuela producía el 70% de los alimentos que consumía y salía al mercado a importar el 30%, y ese 30% realmente muchos eran insumos para la industria de alimentos también, pero nosotros comíamos con alimentos hechos en Venezuela. ¿Cómo se expresan esos problemas de salud a los que usted aludía? Pues, ¿cómo estamos en desnutrición? ¿Cómo está el tema de la salud y la comida en Venezuela? Bueno, fíjese, lo primero es que el venezolano está pasando hambre porque está dejando de hacer comida. O sea, sí. El 74% de los venezolanos dice que está haciendo menos de 2 comidas al día. Y eso es bastante serio porque todos sabemos que con 2 comidas usted no llena su requerimiento. Entonces, esto si usted lo lleva a lo que son los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los niños, especialmente los niños pequeños, que son los más vulnerables, ves cómo se ha venido deteriorando la calidad de vida de estos niños y estamos observando que está subiendo la desnutrición grave, con serios problemas, porque eso impacta la mortalidad infantil, impacta la mortalidad materna, que está subiendo también en el país. La desnutrición. Y la desnutrición. La desnutrición grave, en todos nuestros hospitales ahorita están llegando a los niños desnutridos graves. No solamente porque no tienen las calorías, sino porque el niño venezolano no puede tomar su leche. No hay leche, no hay fórmulas infantiles con las cuales alimentarlo. Por lo tanto, los niños menores de 1 año y menores de 6 meses están llegando a nuestros ambulatorios, a nuestros centros hospitalarios con desnutrición grave, porque no consumen proteínas. Y entonces estamos viendo una cosa que se conoce como los que se llaman los sugar baby, que son los niñitos desnutridos porque no tienen proteína y están edematosos, hinchados. Ese es el signo más grave de deterioro nutricional que
está afectando actualmente a nuestra población infantil. Hay una cosa para reconocer, pues en medio de la tragedia, Venezuela, la Venezuela de los 90 era muy común ver niños en la calle y había también un estado muy descompuesto. Y también uno veía en la época de Carlos Andrés Pérez, Caldera, Lucinchi, gente jurungando basura. Está la leyenda esta de que comían perrarina, que seguramente que es un cuento totalmente peregrino, pero sí existía. Pues el chavismo se pasó toda la década anterior haciendo una fiesta sobre eso para hablar de la realidad de ellos. Yo quería pedirle que entonces nos explique cómo porque ciertamente aquí hasta hace 6, 7 años había como más bien sobreabundancia de comida, ¿no? Sí, bueno, pero en efecto, en Venezuela siempre ha habido problemas nutricionales en un grupo muy específico de la población, pero en Venezuela nunca había desabastecimiento. O sea, había imposibilidad a veces de personas por problemas de ingreso de acceder al alimento. Pero tú salías y conseguías el alimento. O sea, que el desabastecimiento es una circunstancia crónica y permanente. Y permanente. Como esta, 3 años en desabastecimiento. 3 años en desabastecimiento. Y el desabastecimiento, fíjate que algo muy importante, que son los alimentos básicos de la dieta. Por ejemplo, es imperdonable que en Venezuela no haya harina de maíz. No hay harina de maíz porque la harina de maíz es un programa nutricional que está enriquecido con hierro, con vitamina A y con vitaminas del complejo B. Esto permitió que el venezolano mantuviera su cifra de anemia a niveles controlados. Cuando no hay acceso a ese alimento fundamental, que es como si tú le estuvieras dando una pastilla de hierro, esto hace que ahorita estamos viendo que el 63% de los niños en los estratos pobres tienen anemia. Y eso es muy grave. 63% de los niños de las comunidades más pobres. Y eso es muy grave porque, mira, un cerebro sin calorías y anémico no puede funcionar. Bueno, vamos al corte. Claro, yo no puedo dejar de recordar acá, pues, programas de opinión de venezolana de televisión. Ali Rodríguez hablando de la producción de maíz y de arroz. Nos tienen un boicot. Los centros internacionales producimos no sé qué y no lo dicen. Estamos en el riesgo país. No hay maíz, no hay arroz y la gente no está comiendo, Ali Rodríguez. Vamos al corte y ya venimos.